Actualidad. Mi nombre es Jennifer Paulino Reyes y les estaré acompañando. Actualmente nos encontramos frente a una pandemia que ha cambiado todo nuestro estilo de vida. Hasta el día de ayer habían sido confirmados 89,000 casos en territorio dominicano, lo que crea entre la población preocupación con relación al incremento de casos en el país. El coronavirus ha sido una enfermedad que ha afectado a nivel mundial. Como consecuencia, se ha necesitado el uso de la epidemiología y sobre todo el uso de la farmacoepidemiología. Si no sabes a qué me refiero cuando menciono la palabra farmacoepidemiología, acompáñame, te mostraremos qué es. Bien, empecemos. Es importante a la hora de comenzar con este tema conceptualizar lo que es la farmacoepidemiología. Cuando nos referimos a esta palabra, nos hablamos acerca de lo que es el estudio de los efectos de los fármacos en las poblaciones. La misma también se refiere al estudio del uso y efecto de los fármacos en grandes poblaciones. Por lo tanto, esta ciencia intenta estudiar el impacto de los fármacos en poblaciones humanas, utilizando para ellos métodos epidemiológicos que estaremos desarrollando en el transcurso de este programa. Ya sabido esto, es importante que conozcamos los objetivos de la farmacoepidemiología en las poblaciones. Veamos. El primero de estos es contribuir a un conocimiento de los fármacos que aseguren un uso correcto de los mismos. Número 2. Evaluar la seguridad de los medicamentos que recibimos. Número 3. Examinar las diferencias entre la experimentación controlada y la práctica habitual. Y finalmente, evaluar la eficacia, la efectividad, la seguridad y la eficiencia, también los efectos beneficiosos y perjudiciales de los tratamientos en las poblaciones, conociendo también mediante la aplicación de los principales diseños de investigación en epidemiología. Bien, sé que te estarás preguntando cuál es la importancia de la farmacoepidemiología. Veamos. La farmacoepidemiología fue adquiriendo mayor nivel de importancia cuando se observó que los estudios realizados con fármacos previos a su comercialización no eran suficientes para proteger a la gente de los efectos adversos que podían producir los medicamentos. Por lo tanto, la farmacoepidemiología viene con su principal objetivo, que es contribuir a un conocimiento de los fármacos y así asegurar un correcto uso de esto. Esto nos lleva a otra pregunta muy interesante y es ¿cómo se desarrolla la farmacoepidemiología en la población? Todo esto es gracias a la farmacovigilancia, la cual es la ciencia relacionada con la detección, la valoración, el entendimiento y la prevención de los efectos adversos que puede proporcionarnos cualquier tipo de medicamento. Bien, ahora haremos una pequeña pausa para que vayamos a conocer los consejos y recomendaciones que tiene hoy tu programa Noticias de Actualidad. Así que quédate con nosotros y hacemos conexión con Jen Paulino. Te escuchamos. Medidas de prevención para evitar contraer este virus letal. Número 1. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición a este virus. Se piensa que este virus se transmite de persona a persona. Cuando una persona afectada estornuda o tose, estas gotitas que quedan expelidas en el aire pueden afectar a la otra persona y ser inhalados por la misma y llegar hasta sus pulmones. Por lo que es inherente taparse la boca al estornudar o toser. Número 2. Lavarse las manos con mucha frecuencia con agua y jabón, específicamente luego de estar en público o luego de estornudar o toser, por lo menos 20 segundos. Si no dispones de agua y jabón, procura utilizar un desinfectante de manos que tenga por lo menos un 60% de alcohol. Cabe resaltar que los desinfectantes logran eliminar los patógenos y microorganismos que causan los virus y bacterias. Número 3. Evite tocarse la nariz, los ojos y la boca sin antes haberse lavado las manos.
De igual modo, evite el contacto con personas infectadas por este virus. Número 5. Mantenga el distanciamiento social y respete el toque de queda. Por último, quédate en casa. Aprovecha este tiempo tan especial para compartir con tu familia. Quedándote en casa no solamente cuidas tu salud, sino la salud de los que tanto amas. Ahora bien, observemos el siguiente dato interesante. Cuando un fármaco ya está comercializado, los estudios de farmacoepidemiología se encargan de analizar el uso de los medicamentos y sus efectos adversos en las poblaciones y en condiciones en la vida real. Conocido ya este dato tan interesante, quiero que vayamos a la otra parte del estudio donde haremos conexión con Jennifer Reyes, que nos estará hablando acerca de la clasificación de los diferentes métodos farmacoepidemiológicos. Así que quédese con nosotros. Así es, quien se dirige en este momento a ustedes es Jennifer Reyes y les estaré hablando acerca de la clasificación de los estudios farmacoepidemiológicos. Bien, podemos empezar por los estudios descriptivos. Cuando hablamos de esto nos referimos a aquellos que tienen por objeto observar y describir la realidad. Esto en función de las variables de tiempo, lugar y persona. Podríamos poner un ejemplo de este tipo de estudio, como son aquellas actividades que se realizan en el ámbito de la salud con relación a la actividad asistencial, la planificación sanitaria, la gestión de recursos de salud, así como también las intervenciones en salud públicas y políticas de salud. Cuando hablamos de todo eso nos referimos a los estudios descriptivos. Otra de las clases de estudios muy importantes que podemos mencionar son los estudios analíticos observacionales, muy utilizados. Cuando hablamos de esto nos mencionamos aquellos tipos de estudios que reúnen condiciones adecuadas para evaluar hipótesis y responder al porqué de los fenómenos de la salud y enfermedades. En función de esta actitud podemos adoptar el investigador los estudios analíticos que se clasifican en dos grandes grupos, los cuales son los estudios observacionales y los experimentales. Podemos mencionar también los estudios de cohorte. Una parte muy importante de las características que los distingue es la direccionalidad, que va desde la exposición hasta el efecto, es decir, los acontecimientos se estudian en la misma secuencia en la que se produjeron. Algo importante que mencionar es que la selección de la muestra puede hacerse de forma representativa de la población o también en función de la exposición, como por ejemplo los cohortes ocupacionales. Podríamos mencionar algunos ejemplos de esta clase de estudio. Primero, por ejemplo, se realizó un estudio de cohorte para examinar la asociación entre la exposición de asbestos y el cáncer. También, un grupo de personas que había trabajado con asbestos fueron identificados a través de los registros impositivos. Lo que también se identificó un grupo que había trabajado en la industria textil y que no había estado expuesto a los asbestos. Las causas de muertes fueron determinadas en los certificados de defunción y se compartió la mortalidad por cáncer de pulmón en ambos grupos. Otro de los tipos de estudios muy importantes son los estudios de corte transversal. Asimismo, estudios de corte transversal. Cuando hablamos de esto nos referimos a aquellos que se utilizan en ocasiones para evaluar un tipo de hipótesis casual o causal. La selección de la muestra suele ser representativa de la población de estudio, es decir, del grupo que se estudia, lo que facilita que los resultados sean generalizables en lo que es la población. Finalmente, los estudios experimentales. Cuando hablamos de estos, nos referimos a los estudios en los que la exposición es asignada por el investigador que lo estableció previamente en el protocolo. Cuando la asignación se realiza en función de otros criterios, como por ejemplo la aplicación de un tratamiento siguiendo criterios terapéuticos, podremos estar ante un estudio observacional y a su vez no estaremos frente a un estudio no experimental. Esto ha sido todo por mi parte, así que regreso con Jennifer Paulino a los estudios. Muchas gracias.
Este programa en el día de hoy ha sido muy enriquecedor, tanto para mí, sé que para todos ustedes también, así que quiero antes de concluir agradecer a todos ustedes por su atención, por sintonizarnos en este su programa Noticias de Actualidad y dejarlo como siempre con una frase muy enriquecedora en esta ocasión de Stephen Ages que dice: si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden, en Noticias de Actualidad aprendemos todos.